15. Dice: y quitará Jehová de enfermedades que nos atacan, Señor, incluso por masas, Señor. En estos tiempos, Señor, donde hay dolencias, donde hay enfermedad, donde viene, Señor, quizás incluso el estrés, Padre, a tratar de afectar nuestra vida, Señor. Nos viene, Señor, a poner muchas veces en aprietos, incluso la enfermedad, Padre, de una manera incluso económica, Señor. Mira, Señor, hoy rogamos, Padre, delante de ti, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tu obra se manifieste, Señor, que tu mano de prosperidad, tu mano de sanidad, Señor, pueda venir a ayudarnos en esta hora, Señor. Mira, mi Dios, aquí estamos poniéndonos delante de ti, Señor, rogándote, suplicándote, mi Señor. Aún si ha venido enfermedad, si ha venido alguna prueba, Señor, incluso por desobediencia nuestra, por hacer algo que no te haya agradado a ti, Señor, y se ha debilitado incluso nuestra mente, Señor, nuestro cuerpo a causa de ello. Hoy perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nuestra alma límpiala, Padre. Nuestro espíritu, Señor, que hoy lo podamos apartar para ti, Padre. Que nuestra alma, Señor, hoy pueda ser sanada también. Incluso, Señor, aquellos que están pasando alguna prueba, Señor, aún en medio de diabetes, Padre, de cáncer, Señor, de cualquier otra enfermedad que muchas veces los doctores dicen que son incluso terminales, Padre. Creemos en un Dios de poder, en un Dios hacedor de milagros, Señor, un Dios el cual para Él no hay imposibles, Padre. Confiamos en tu mano poderosa, Señor. Mira, Señor, hoy te pedimos a aquellos que pasan prueba. Te seguimos rogando, Padre, incluso por la vida de este bebé, Señor, de nuestro hermano Emanuel, mi Dios. Donde quiera que esté, guarda su vida, Señor. Guarda la vida de sus padres, mi Dios. Ellos son tus hijos, Señor. Hoy recordamos, Padre, las veces que ellos te han honrado, Señor. Las veces que tu hijo Emanuel, Señor, nuestro hermano, te ha servido, mi Dios. Te ha adorado, Padre, en medio de la alabanza. Asimismo, Señor, hoy te pedimos, Padre, aquellos que están pasando pruebas económicas, sea tu mano poderosa, Señor, trayendo esa bendición, rompiendo incluso, Padre, maldiciones en las cuales muchas veces tu pueblo va atado, Señor, en economía, en pobreza, Señor. Hoy sea desatada la bendición y sean abiertos los cielos, Padre, a favor de esta casa, a favor de todo aquel, Señor, que te sirve, de todo aquel que te busca, Señor, del que te ama. Mira, Padre, bendice nuestros hogares. Bendice, Señor, a tu pueblo con trabajos de bendición. Trabajos, Señor, los cuales prosperen. En el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te rogamos, mi Dios. Hoy te pedimos que vengas trayendo sanidad, mi Dios, a toda mano herida, Señor, a todo pie cansado, a toda vista dañada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a todo oído, Padre, el cual ha sido ensordecido, a toda mirada, Señor, todo ojo, el cual, Señor, ha sido dañado. Aún, Señor, cuida todos nuestros miembros, Padre.
nuestros sentidos, mi Dios, con los cuales muchas veces te honramos, mi Dios, pero otras tantas te fallamos. No nos tomes en cuenta, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú te acordarás de nosotros. Y hoy te pedimos que no te recuerdes, Señor, del mal que muchas veces cometemos. Escrito está, Señor, no te acuerdes en aquel día de las veces que te fallamos. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo trayendo alivio, trayendo consuelo, trayendo pronta recuperación, Padre, en el nombre de Jesús, a todo aquel que se encuentra en prueba, en desesperación, mi Dios, a todo aquel que se encuentra incluso en prisiones, Padre, espirituales, aquel que se encuentra, Señor, incluso a punto de caer. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándole, y que seas tú levantando, Señor, toda vida en el nombre de Jesús. Creemos en ti, Señor, y que tú lo volverás a hacer ese milagro, Señor. En el nombre de Jesús confiamos en ti, mi Dios. Bendecimos tu presencia, Señor. Permítenos honrarte a sí mismo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor y vamos a dar paso a la palabra del Señor. Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Mire cómo el Señor es bueno, siempre está al pendiente de nosotros, poniendo el sentir en sus siervos, ¿verdad? El clamar, el hacer intercesión un momento por las necesidades. Y es un tiempo que todos necesitamos orar, clamar, pedir, estar en la presencia del Señor. Pues vamos a orar por la palabra, dar gracias, más que nada agradecer y pedirle a Dios que obre en nosotros. Señor, tú nos has traído hasta aquí. Ha sido tu mano poderosa quien nos ha llamado y quien ha movido las circunstancias para que hoy, Señor, estuviéramos en tu casa, alabándote y escuchando tu voz. Queremos estar atentos en el tiempo en que tú nos hablas, Padre, para que tú hagas la transformación de nuestro ser que tú estás buscando. Ayúdanos, mi Dios, a ir hacia adelante, a ser perfeccionados cada día en tu amor y en la esperanza que es en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tiene? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuántos piensan que van a mirar al Señor? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús viene por su pueblo? Pero mire la recomendación del apóstol: no te dejes mover de lo que has creído. No te dejes mover de la esperanza que hay en tu corazón. No te dejes fácilmente desanimar. Estoy parafraseando, ¿verdad? No vuelvas tu mirada en pos de otras cosas. No apartes tu caminar persiguiendo cosas que no aprovechan. Mantente fiel en tu esperanza de verlo.
Y dice, ni conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Pues hemos hablado que en este tiempo vendrá un mover de apostasía, el espíritu de apostasía y el espíritu de engaño. Y dice que muchos se levantarán como falsos apóstoles, doctrinas falsas, y desviarán el corazón de muchos. Entonces dice, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día está cerca. Entonces de repente en este tiempo han descubierto muchos otros libros que dicen que son evangelios, ¿verdad? Y que son evangelios que no incluyeron en la Biblia y que pareciera también de otros apóstoles, y empiezan inclusive de Judas Iscariote, y que basados en eso quieren hacer doctrinas. Entonces dice el apóstol Pablo, como si fuera nuestra, es decir, de aquellos que pusieron las bases bíblicas, los fundamentos en la palabra. Y usted mira todo lo que ha salido en este tiempo, dice, en sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ten en cuenta este mover de engaño, este mover, digamos que es la estrategia del enemigo, las últimas estrategias, las últimas pataditas de ahogado, ¿verdad? Que dará para engañar. ¿Cuál va a ser? El meter, el sembrar la duda en el corazón. Y será pues que si Dios va a venir y Jesucristo sí vendrá, o no estaremos equivocados. Y usted ya sabe, ¿verdad? Que hay una parte de la iglesia que a los que creemos en el arrebatamiento nos llaman los escapistas. Esos quieren escapar del juicio venidero. No es que así lo queramos, es que es nuestra promesa. Es la promesa que Jesús le ha hecho a la iglesia, esa iglesia que está buscando. Esa es la importancia de ser parte de una iglesia que está esforzándose en permanecer limpio, limpiarse cada día más. La palabra dice, el que crees, el limpio, el que está limpio, límpiese más. Cada día escudriñando nuestro corazón, porque tenemos una esperanza viva, que es poder ver a nuestro Señor Jesucristo y escapar también de todos esos juicios que están por llegar a la tierra. Y dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí nos está marcando un parámetro temporal, donde dice, la apostasía se manifestará en plenitud. O sea, siempre ha habido apostasía, siempre hay gente que se desvía. Usted mira que el apóstol Pablo en sus cartas habla a diferentes, como Alejandro, ¿verdad? Que se desvía de la palabra, apostata de la fe. Entonces, gente que ha apostatado de la fe, siempre la ha habido. Sin embargo, si dice sin que antes venga la apostasía, quiere decir que va a haber un movimiento mundial donde se va a mirar esta apostasía, y nosotros nos ha tocado verlo, ¿verdad? Entonces dice, y se manifieste, ¿quién? El anticristo, el hijo de perdición. Entonces la iglesia mirará cuando este hombre se manifieste, y dice, cuando venga esos rumores de guerras y rumores de guerras, entonces se levantará aquel inicuo para decir, yo les ofrezco la solución, yo les ofrezco la paz mundial, yo les ofrezco un solo gobierno, yo les ofrezco una sola religión, yo les ofrezco una sola economía, y que todos vivamos en paz. Y cuando ese sea manifiesto, entonces sabemos que el Señor ya viene por las nubes a tomar a su pueblo, a tomar a su iglesia. Hoy puede ver que estamos al borde, ¿verdad? Porque las guerras se manifiestan. El
la explosión de la Tercera Guerra está casi a la puerta, estamos en la tablita. Si usted ve las noticias, los países están tomando partidos. Libia y Egipto y todos las confederación de países árabes están a punto de inclusive rechazaron la visita de Biden al Medio Oriente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no quieren escuchar ni hacer ningún trato de paz. Y bueno, antes las luchas eran cuerpo a cuerpo y los que estábamos del otro lado del planeta pues había salvación, ¿verdad? Pero ahora difícilmente. Entonces estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Todo esto que está pasando, si usted va a la escritura, es solamente el cumplimiento del escrito está. Y por eso tenemos que estar atentos a todas estas cosas. Y me apuro porque si no, no voy a acabar, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuántos se han alejado de la manera de pensar? Y mire, el mundo no lo espera porque no lo conocen. Y aun si muchos les ha tocado a las puertas del corazón, pero le han rechazado. Es triste que aún hoy el ser humano, aún encontrándose en situaciones precarias de gran necesidad, de lo que menos quiere escuchar es de Dios. Uno iba a los hospitales anteriormente, hablaba de la palabra y la gente se quebrantaba buscando a Dios en esos momentos de necesidad, pues ahora el corazón del hombre ha estado tan endurecido que ni de esa manera buscan a Dios. Ni estando al borde del desastre, buscan a Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este verso que se usa mucho para evangelizar, nos enseña, nos muestra la paciencia, lo benevolente y amoroso de nuestro Señor, ¿verdad? Paciente, fíjese, tocando a la puerta. Es decir, ¿por qué está tocando a la puerta? Pues porque está afuera. Toca la puerta del corazón de aquellos que no le han permitido entrar. Entonces, ahí dice, si alguno abre, oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Sin embargo, también es un versículo que nos tiene que hacer temer por aquellos que ignoran quién es el que está tocándoles a la puerta del corazón. Por aquellos que no han escuchado ni quieren escuchar, ni su oído está atento para oír otras voces que no sean las del mundo. Porque dice que aquellos a los cuales les he predicado la palabra y no la reciben, lo que les espera está ahí escrito también. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Demasiado tarde, ¿verdad? Aquellos que le traspasaron van a venir, ay, este es aquel que me hablaba, aquel del que me decían, recíbelo en tu corazón, y se lamentarán por él. Pero mire, me fui a buscar en el diccionario bíblico qué es los que le traspasaron. Y es los que le atravesaron de un lado al otro. Los que no tuvieron detenimiento en mirarle. ¿Qué es lo que tú puedes traspasar?
pasar de un lado a otro. Algo que no miras, que no ves, que no te detienes a, ¿verdad? Pasaste de largo y sin querer ver, sin querer entender, sin querer escuchar, sin querer recibir aquello que se te ofrece. ¿Y tú has pensado cuántas veces Dios ha querido hablar contigo? No sé si solamente a mí me ha pasado, hermano, pero hay veces que en la madrugada, ¿verdad? El Señor insistentemente me está hablando y digo, ay, estoy muy cansada. Sí, Señor, aquí estoy. ¿A cuántos no nos ha pasado? Y tal vez en ese momento Dios quería hablarte en esa intimidad de que oraras por alguna situación o quería darte alguna revelación, alguna palabra. Y no estuvimos atentos nuestro oído. Pasamos de largo a causa de nuestro pesado sueño, y que Dios nos perdone, porque de cuántas cosas Dios nos ha querido guardar muchas veces. ¿Cuántas veces Dios no ha querido hablarte al corazón y no tienes tiempo? Esa inquietud que a veces sientes, ay, no sé qué siento, pero no me siento en paz, no me siento tranquilo. Ay, no sé qué siento, pero me siento muy triste. Ay, no sé qué siento, pero tengo una angustia. ¿Será que es el Espíritu Santo redarguyendo tu corazón y diciendo, dobla tu rodilla y escucha mi voz? Porque hay cosas, hay planes que quiero que tú descubras, que desarticules las acechanzas, los ataques, las cosas que vienen en contra tuya, pero no le escuchamos. Y fíjese que es un problema. Porque aquellos que estamos acostumbrados, aquellos que se empiezan a acostumbrar a endurecer su corazón a la voz del Espíritu, llega un momento en que el Espíritu ya no habla más. Porque no puede penetrar en un corazón endurecido. Y ahí puede estar el Señor, ¿verdad? Un día que estemos delante de Él, el día que ya estemos delante de Él y que nos muestre. Mira, ¿te acuerdas aquel carro que casi te da? Ahí estaba mi ángel. Oye, ¿te acuerdas cuando estabas pequeño y la olla de aceite caliente se te iba a voltear? Fue mi ángel quien lo detuvo. Y cuando estabas perdido y de repente encontraste una persona que te llevó a casa, era la manifestación de mi misericordia en tu vida. Y entonces Dios nos mostrará todas aquellas veces que Él tuvo que intervenir en nuestra vida para guardarnos, pero también nos va a recordar de todas aquellas veces que estuvo hablando a nuestro corazón y nosotros pasamos de largo. Entonces, mis amados, empecemos a cambiar esas actitudes, porque en estos momentos es momento donde el Señor hablará a su pueblo, afirmará a aquellos que están dispuestos a escucharle y a dejarse conducir. El libro de Isaías capítulo 65 dice, fui buscado por los que no pregonaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Mire, tremendo este asunto, muy fuerte. Dice, extendí mi mano todo el tiempo a un pueblo que no quería tomarse de mí. Y le decía, ven a mí, ¿verdad? Y se resistía. Y le decía, cambia tu actitud, y no quería, le daba la vuelta, ¿verdad? Entonces, en el último tiempo, usted va a mirar que muchos, a causa de la dureza del corazón, van a ser descalificados.
inclusive gente con ministerio, gente que tenía que posicionarse y de repente se desvió en otras cosas. Y Dios corrigiéndoles, es que por ahí no era. Es que esa actitud tuya no me agrada, todas esas cuestiones que tú estás hoy enseñando, que has puesto primero que a mí, ¿verdad? El dinero, la gloria humana, el poder y todas esas cosas que a veces apartan el corazón del hombre de Dios, del primer lugar en donde debemos tener al Señor, y nos hacen apostatar. Tal vez el Señor, hay personas que todo el tiempo, ¿usted conoce personas así? Yo sí. Yo sí conozco gente que Dios le ha tenido gran misericordia y que salen de un problema y dicen, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a arrepentir, ahora sí voy a dejar la droga, ahora sí voy a dejar las malas amistades, ahora sí voy a servirle a Dios. Y uno cree que de verdad es la última, y no. Siguen en sus malos caminos y Dios sigue en su misericordia, en su paciencia, en su longanimidad, ahí extendiendo su gracia. Sin embargo, todo tiempo tiene que cumplirse y Él vendrá y llegará. Y como Dios justo, dará a cada uno según su obra, no lo que dice, no quien cree que es, no la posición que cree tener aquí en el mundo, porque Dios no mira como mira el hombre. Dios hace justos juicios, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo más íntimo, lo más escondido de nosotros, Él lo conoce. Y eso mismo es lo que da el fruto, no lo que hablamos, no lo que decimos creer, sino lo que verdaderamente somos y hay en nosotros. Eso es lo que da fruto. Así es que por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. No se engañe el hombre. Fíjese que los hombres tendemos al engaño, tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Pues la palabra es clara, eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice la escritura. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud ante los acontecimientos que se están presentando alrededor de la tierra? Se tiene que mirar el cambio de vida, porque la fe sin obras es muerta. Y tú puedes decir, yo creo que el Señor viene y yo creo que la palabra se está cumpliendo, pero muéstrame tu fe sin obras. Si crees, ¿qué estamos haciendo, verdad? Tenemos que el cambio, la actitud de perseverancia se tiene que ver en nuestra vida, mi amado. Que nos estamos preparando, una actitud de fe a lo que está anunciado en la palabra. Y decimos, yo creo que el Señor descenderá. Y se me ve que lo creo, porque he cambiado. Porque he dejado de hacer las cosas que al Señor le desagradan, porque ya no soy lo mismo, la misma o el mismo, porque estoy peleando contra la mentira de mi boca, estoy peleando contra los resentimientos del pasado, estoy rompiendo las ataduras del pasado, me estoy desarraigando de la vana manera de vivir de este mundo, cortando las raíces que me pueden mantener atado a esta tierra, y me estoy preparando para que en su venida pueda elevarme en las nubes en encuentro con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibirle al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, escuche, lo primero que se va a oír es una voz diciéndote: llegó el tiempo, ¿verdad? Ahora tienes que aprender a distinguir con qué voz te va a hablar Dios. Y dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Voz de mando con autoridad, ¿verdad? Entonces tenemos que habilitar nuestro oído para escuchar estas tres maneras en las cuales Dios nos va a hablar. Y dependiendo del lugar, fíjate bien que dependiendo del lugar donde tú te encuentras, Dios te hablará. Porque el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, dice: toca trompeta en Sión y da la alarma en mi monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque vi en el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, ¿en dónde se escucha la trompeta? Como hace 8 días veíamos, ¿verdad? En el monte de Dios. Si tú eres una persona, hace 8 días vimos los montes, los diferentes montes donde el Señor se nos ha de presentar. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos que empezar a habilitarnos tanto a estar en el monte, tanto a encontrarnos con Dios en ese monte santo, saber cuál es el camino al monte que Dios te quiere llevar y poder escuchar su voz. Tienes que encontrar el camino al monte. Tienes que aprender a dejarte conducir por su espíritu. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24 es un texto que hemos aprendido, pero que es diferente cuando lo escudriñamos poco a poco. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando de un monte físico, ¿verdad? Y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Fíjese que en el monte físico, en ese monte donde Dios descendió a darle esas tablas, el poder se mostraba de una manera tan tremendo, la manifestación del poder de Dios, que aquellos pedían: ya no queremos escuchar, ¿verdad? Aquellos que en el tiempo de Moisés, donde estaban esperándolo, y dice el verso, nos quedamos en el verso 20, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Moisés conocía la presencia de Dios? Había visto la manifestación de su gloria ahí con las 10 plagas. El Señor le había hablado, ¿verdad? Sin embargo, mire, aún Moisés, ante el sonido de la manifestación del Señor, estaba espantado. Verso 22, sino que os habéis acercado. Entonces dice: no te has acercado a ese monte donde está temblando, ¿verdad? Donde se miraba en esta tierra aquel estruendo de bocinas y que el monte ardía físicamente, ¿verdad? Sino que os habéis acercado un monte, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén,
la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre del pacto. Entonces, fíjese, ¿cómo usted puede entrar a ese lugar? ¿Cómo usted puede acceder? Aquí lo dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Nosotros solamente podemos entrar a esa dimensión. Aquí está hablando de una dimensión diferente. El monte físico, el monte de Moisés, era solamente la semejanza de que hay un lugar en el mundo espiritual, el monte de Sión, a donde se encuentra la presencia de Dios. Y dice aquí a Jesús el mediador del nuevo pacto. Es decir, tú puedes entrar por Jesús, quien es mediador de ti. Puedes acceder a ese lugar. Es un lugar celestial, un lugar de paz, un lugar de adoración, de alabanza. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que verdaderamente aprendamos a entrar a esas dimensiones del Espíritu. Tienes que aprender. Ora con el entendimiento, pero también ora en el Espíritu. Está bien que pidas por las cuestiones físicas y las necesidades, pero aprende a pedir también, porque te sean manifestadas las cosas del Espíritu, para que puedas escuchar la voz de Dios, que empiece a haber en tu corazón un anhelo por entender estas cosas, porque miren cuánto cristiano te llega a preguntar, hermana, ¿y cómo es que habla Dios? Porque no han entendido que tener comunión con Dios, comunión es relación, es intimidad, es diálogo, es que aprendas a estar en su presencia. No te puedes quedar afuera, porque la dimensión del Espíritu donde se oirá la voz de Dios es para ti. Por eso Dios te ha llamado para que por medio de su pacto tú puedas entrar a esos lugares donde su voz se dejará oír y donde su anuncio, donde su trompeta estará sonando, advirtiéndote, prepárate, alístate, límpiate, todavía te falta, limpia tu caminar, todavía te falta, traes esto en el corazón, todavía te falta. ¿Te acuerdas que no has roto esta atadura, esta cadena? Entonces el Señor te está preparando. Te está limpiando y tú vas siendo habilitado a escuchar su dirección, su voz. Mire, yo veo personajes que escucharon la voz de Dios, porque yo estaba, hace unos momentos estaba yo, Señor, ¿qué hacer para escuchar esa voz? ¿Cómo explicar, verdad? Para que puedan tener ese oído que se abre a escuchar las cosas del Espíritu. Entonces, usted puede ver que hay personajes a los que Dios les habló. Como a Moisés, precisamente, ¿verdad? Hablando de la voz de mando. Dios tuvo que usar una voz de mando para hablarle a Moisés. Ay, Señor, no, ¿cómo yo voy a ir a Egipto? Señor, escógete otro, mira, yo soy lento en hablar, ¿verdad? Y Dios le tuvo que hablar con una voz de mando, diciendo, yo soy el que te envía. Entonces, él escuchó su voz de mando ahí. ¿Será que algunos que somos medios despistados o que no queremos
responsabilidades o ir más allá, o que no le hemos creído a Dios que ha puesto algo especial en nosotros. ¿Será que Dios nos tenga que hablar con voz de mando diciendo, muévete ya, porque vengo pronto? Haz lo que te he enviado a hacer, como Jeremías, ¿verdad? Ya es que yo soy niño. Pero mire, como le decía hace un momento, la misericordia del Señor. Otro personaje al que le habló Dios fue a Job. Y dice que entonces respondió Job. En Job 38, perdone, no le había dado el verso. Job 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Y entonces Job, fíjese lo que le valió a Job el poder escuchar la voz de Dios, es que a pesar de las pruebas, a pesar de las necesidades, a pesar de todas las cosas que él atravesó, de su condición, híjole, paupérrima, ¿verdad? Una condición de mucha necesidad. Lo que le valió es que nunca en medio de todo lo que le pasó, negó a Dios. Maldijo hasta el día que nació, pero nunca negó a Dios. Y cuando él estaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque si yo fuera adelante, si yo pudiera hacer, ¿verdad? Y se lamentaba tanto en su condición que le dijo, a ver, Job, ¿podrás ser tú más sabio que yo? Cíñete como varón valiente, tú que me estás haciendo tantas preguntas, tú que estás pensando, ¿verdad? Tal vez sus juicios son equivocados. Ahora cíñete como varón valiente. Tú me vas a responder. Entonces Dios le habló en medio de un torbellino. ¿Y qué quiere decir esto? Mire, el torbellino. ¿Usted se recuerda otro personaje que tuvo que ver con un torbellino? Elías. ¿Y qué dice de Elías? ¿Qué dice de Elías y el torbellino? Elías fue subido a otra dimensión en un torbellino. Vinieron carros de fuego a ponerse entre Eliseo y Elías. Y entonces vino un torbellino y levantó a Elías y lo llevó a otra dimensión. Y entonces si usted mira, ¿verdad? Cuando Dios le empieza a hablar, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella su cordel? Y le empieza a hablar del tiempo, de ese momento. ¿Será que Dios lo trasladó? Imagínese a Job mirando todas esas dimensiones cuando el Señor estaba extendiendo ese cordel y haciendo la creación, y después le dijo el Señor a Job, ahí estabas tú. Si tú estabas ahí, ya no te acuerdas, no tienes esa memoria ancestral, ya no está en ti. Pero por eso la palabra dice, un día serás conocido como fuiste conocido. Un día te mirarás como fuiste conocido, ahí en la eternidad, fíjese. Entonces podemos mirar que Dios nos habla en esos momentos
en que sentimos que ya no podemos. Y es que mire, en el camino de la preparación para mirar al Señor habrá muchos tropiezos. Dice la palabra, muchos tropezarán, muchos se van a debilitar, muchos apostatarán de la fe, muchos se dirán ya no más. Pero aquellos que no han negado a Dios en medio de sus pruebas, Dios les empezará a mostrar cosas de la eternidad diciendo, ándale, levántate, tú perteneces allá, ya no te acuerdas, pero para ti está preparado cosas gloriosas arriba. De esa manera el Señor bendijo la vida de Job. Y bueno, híjole, Daniel, todo lo que Dios le da a Daniel y le muestra, le habla y lo sostiene aún en medio de los juicios de los hombres. ¿A dónde estaba Daniel? ¿Dónde se encontraba? En Babilonia. ¿Cuál es el espíritu que se moverá en el último tiempo? Que se manifestará, mejor dicho. Babilonia, ¿verdad? Entonces esos Danieles que dicen, yo no me contamino, yo no voy a dar pasos atrás, y aunque el mundo me persiga, y aunque el mundo diga que soy fanático religioso y que estoy apegado a la iglesia y que soy de otro mundo, de otro planeta, cristianito, salta para atrás o lo que me digan, ahí esos Danieles van a escuchar la voz de Dios y van a recibir también la revelación. Entonces mira, espérate que en medio de esas luchas en las que te sostienes, a veces sientes que con los sacudimientos casi te sueltas, pero dices, no Señor, y te vuelves a tomar y te vuelves a agarrar y verdad, dices, no me suelto Señor, aunque vengan las pruebas y las debilidades. Finalmente todo tendrá su recompensa, porque como decíamos en un principio, Dios ha mirado tu esfuerzo. Dios sabe de qué tienes necesidad, y conoce nuestras luchas y nuestras debilidades. Pero también está dispuesto que en el momento que más sentimos, casi que nos soltamos, ahí está el Señor, librándonos del foso de los leones en el último momento, manifestando su gloria y su amor y su fidelidad por su pueblo. Con voz de arcángel, termino rápido. Hay muchos otros personajes que pudiéramos estudiar, pero no nos da tiempo. Con voz de arcángel. ¿Qué es un arcángel? ¿Usted conoce qué es un arcángel? ¿Cuál es su función? Los arcángeles son príncipes, principados, que gobiernan sobre ángeles. Y su función es protectora y guerreros. Son guerreros y son protectores. Cubren naciones, cubren pueblos. Entonces, con voz de arcángel, será que el arcángel que cubre al pueblo de Dios, que protege al pueblo de Dios, dirá, este es el momento, vámonos, ¿verdad? Entonces, usted puede mirarlo ahí en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fíjese que hay que proponerse entender. Proponte escuchar y entender la voz de Dios. Propone en tu corazón, si tú no has escuchado, no sabes distinguir la voz de Dios, proponte en tu corazón decir, quiero escucharte,
Quiero saber cuando tú me estás hablando. Quiero estar preparado para todo lo que hoy estoy escuchando. Dice, propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Entonces, cuando se esté manifestando, ya leímos, ¿verdad? Que aquí se va a estar manifestando el hijo de perdición. En la tierra se va a manifestar la guerra en su apogeo. El enemigo tomando autoridad sobre la tierra. Los principados demoníacos operando para estorbar el mensaje a los Danieles que están queriendo escuchar la voz de Dios. Pero sin embargo, la victoria siempre es del Señor, ¿verdad? Mire el panorama. Mire el panorama. El ángel del Señor guardará su pueblo. Y mientras este pueblo se está preparando para escuchar, ha escuchado esa voz, su arcángel guardará nuestro ascenso de la tierra. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado de todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Cuál libro? Pues el libro de la vida. Apocalipsis, terminamos con esto. Entonces, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Guerra en la tierra, guerra en los cielos, pero los hijos de Dios perseverando, escuchando la voz de Dios. ¿Sabe por qué es necesario que sepamos escuchar la voz de Dios? ¿Sabes por qué es necesario que aprendas a depender de escuchar la voz de Dios? Porque nuestros sentidos nos engañan. Y posiblemente al mirar todo escenario dirás, ya no hay salvación. Ya todo está perdido. Así como Job, lamentándose y lamentándose y lamentándose, ¿verdad? Y el Señor nos tendrá que hablar según la necesidad de cada uno, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Habilitados para todos estos tiempos. Así es que mire, no solamente es importante estar en el lugar adecuado, en el monte de Dios, en el lugar secreto con el Señor, no solamente es estar en el lugar adecuado, sino con la actitud adecuada. Propón en tu corazón ir más allá, en tu intimidad con el Señor. Propone en tu corazón escuchar la voz de Dios, aprender a discernir su voz, a ser dirigido por Él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dar gracias por la palabra y pues el anhelo, mi hermano, es que podamos estar alertándonos. Dice la palabra que velemos. Esta es una actitud de estar velando, el decir, Señor, ¿y qué voy a hacer? Señor, ¿y cómo será? Señor, ¿y cómo me tengo que preparar? Dios, ¿y qué es lo que tú harás? ¿Verdad? ¿Cómo será el escenario? El conocer, el prepararnos para conocer todas estas cosas. Es importante. Es esto, el estar velando. Preocupados por los acontecimientos, preocupados, alertando nuestro espíritu, a decir, despertando nuestro espíritu para que pueda permanecer delante del Señor.
Dígale al Señor con sus ojos cerrados: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Dígale: quiero vivir. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. ¿Qué le parece si se pone de pie un momento y oramos en unidad? Y le pedimos al Señor como uno solo. Levante su mano y vamos a orar a favor de todos nuestros hermanos, a favor de esta casa. Levante sus manos y dígale al Señor: Padre, hoy nos ponemos de acuerdo, Padre. Mira, Señor, cuánta es la necesidad de ti, Señor. Necesidad de que tu Espíritu Santo nos hable, como en esta hora, como en esta noche, Señor. Mira, Señor, lo que está pasando en el mundo. Mira, Señor, las pruebas que han venido sobre la tierra, los tiempos que se han venido a cumplir, Señor, en este tiempo. Las señales, Señor, que tú has venido a mostrar para este año, Señor. Quizás no sabemos a ciencia cierta, Padre, lo que va a pasar el día de mañana. Mas tu palabra, Señor, nos manda el velar, el estar apercibidos, Señor, a las señales. Y por eso, Señor, hoy te pedimos que seas tú en medio de esta casa, en medio de tu pueblo, Señor. Aún incluso, Señor, te pedimos en esta hora a favor de la vida, Señor, de nuestros apóstoles, Padre, del ministerio. Desde la cabeza, Padre, desde nuestro apóstol Sergio Enríquez, Señor. Sabemos que tú le has hablado, Señor. Sabemos que tú le has hablado, le has estado guiando, Señor. Le has enseñado, Padre. E incluso nos hablas a través de él. Bendice su vida, Señor, y guárdale. Fortalécele, Señor. Desde acá lo bendecimos, Padre. Y asimismo, Señor, todos los miembros de este cuerpo, Padre, de este ministerio. Guarda nuestra vida, Señor. Guarda, Señor, a esta casa, a cada uno, Padre, incluso de las iglesias, Padre, con las cuales confraternizamos, tenemos alguna relación, Señor. Todo aquel que es llamado, Señor, a ser hijos de Dios, perdónanos, Señor. Como dice este canto, Señor, como dice este texto, Padre, tú eres nuestro buen pastor. Tú conoces nuestro camino, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro andar. Ayúdanos a mantenernos en pie, Señor, en este tiempo, a través, Señor, de lo que pueda venir. Ayúdanos, Señor, a levantarnos aún más como iglesia, Señor, como pueblo, como el cuerpo de Cristo, Señor, aún llevando tu palabra a aquel que lo necesita, aquel que necesita ser restaurado, Señor.
Mira, Padre, aquel que necesita ser restituido, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que necesita, incluso en este año que hemos declarado, Padre, en este ministerio, un año de reconocimiento, un año, Señor, en el cual tú nos vuelves a llamar como hijos, un año, Señor, en el cual tú nos estás llamando, Padre, a volver a formar parte de tu cuerpo, Señor. Aún, Señor, todo aquello que hemos dejado perder este año, Padre, podamos recuperarlo, podamos alcanzar esas bendiciones, esas promesas, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Dígale al Señor en esta hora: quiero estar cerca de ti. Sí, Señor. Dígale: háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. Vamos, cantémosle al Señor un momento. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, nos rendimos a ti, Jesús, Jesús. Buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Diga una última vez, digámosle: Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Digámosle: oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor, sabiendo que no es por nuestras propias fuerzas, Padre, sino por tu voluntad que nos levanta, Señor, tu amor que nos sostiene. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú te mueves en medio, Padre, de estos días tan difíciles. Días, Señor, que vienen incluso desolación. Días, Señor, que son difíciles para tu pueblo. Oramos, Padre, por la paz en Israel, Señor, como está escrito. Rogando, Padre, que ojalá tú te muevas, Dios, en medio de toda esta situación. Que haya paz, Señor, y que bendigas, Dios, a tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. En esta hora guárdanos a los que estamos aquí, Señor. Llévanos con bien a casa. Y a los que están, Señor, desde casa sintonizándonos, incluso desde su trabajo, Señor, o a cualquier hora que puedan ver esta transmisión, Señor. Bendecimos su vida, Padre, y bendíceles tú. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por todo lo que haces, Señor, y por lo que nos hablas día tras día. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.